Imagínate la emoción que llena nuestros corazones cuando nos embarcamos en un bote o un barco, creyendo que nuestro viaje nos llevará ilesos a nuestro destino deseado. Para la mayoría de nosotros, esta idea optimista se cumple. Sin embargo, hay casos en los que el destino da un giro inesperado, dejándonos perplejos y buscando explicaciones. Desde escalofriantes señales de socorro emitidas por buques con tripulaciones sin vida hasta inquietantes barcos desiertos en los que todo parece estar en perfecto orden, el mundo ha sido testigo de una serie de enigmáticos barcos fantasma. Estos misterios marítimos han cautivado nuestra imaginación colectiva, evocando una sensación de asombro e intriga. Adentrémonos en el reino de estas cautivadoras historias y exploremos los 20 barcos fantasma más misteriosos. Número 20. El embrujado MV Joyita. El MV Joyita fue un barco construido en 1931 por los astilleros Cochrane de Selby, Inglaterra. Originalmente destinado a ser un yate de lujo, más tarde se convirtió en un buque de carga el 3 de octubre de 1955. El buque emprendió un viaje a Samoa con 16 tripulantes y 9 pasajeros rumbo a las islas Tokelau. Aunque se esperaba que el viaje durase aproximadamente 2 días, el barco nunca llegó a su destino. Se envió un grupo de búsqueda para encontrar el barco desaparecido. Varios días después, la tripulación de una lancha voladora Sunderland de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda avistó el barco a la deriva en el Océano Pacífico. Cuando un equipo de rescate abordó la embarcación, descubrió que se encontraba en un estado deteriorado y que la tripulación y los pasajeros no aparecían por ninguna parte. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, nunca se encontró rastro alguno de los desaparecidos. El misterio que rodea la desaparición del MV Joyita sigue sin resolverse a día de hoy. Las especulaciones sobre lo que pudo ocurrir van desde la piratería y el motín hasta un fallo mecánico catastrófico. Sin embargo, a falta de pruebas sólidas, la desaparición del buque se ha convertido en uno de los misterios marítimos más cautivadores del siglo XX. El incidente ha fascinado a mucha gente a lo largo de los años y ha sido el tema de numerosos libros, documentales e incluso una película. Número 19. HMS Resolute. En 1850, se construyó un extraordinario buque de la Armada Británica llamado HMS Resolute. Su principal objetivo era embarcarse en una misión para encontrar a Sir John Franklin y su tripulación, que habían desaparecido durante su expedición para descubrir un paso a través del Ártico en 1845. El buque se consideraba muy avanzado para su época. En 1852, el barco quedó atrapado en el hielo durante una exploración del Ártico. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco, dando por hecho que se había perdido para siempre. Por suerte, en 1855, un ballenero estadounidense descubrió el barco varado. El valiente capitán del ballenero decidió rescatarlo y llevarlo de vuelta a Estados Unidos. El barco fue reparado y renovado tras ser rescatado. En 1856 fue devuelto al gobierno británico como gesto de buena voluntad, se entregó a la Marina Británica y se utilizó como buque escuela para cadetes. En 1859, el barco fue modificado y transformado en un buque de exploración polar para continuar la búsqueda de Franklin. Lamentablemente, los esfuerzos por encontrar a Franklin resultaron infructuosos y, en 1879, el HMS Resolute fue finalmente retirado del servicio. Sin embargo, el viaje del buque no llegó realmente a su fin. La madera del buque se utilizó para crear 3 escritorios, que se hicieron famosos como los escritorios Resolute. Número 18. SS Orang Medan. Una peculiar historia rodeó a un buque holandés conocido como el Orang Medan, que surcó los mares durante los años 40. Mientras atravesaba el estrecho de Malaca, se produjo un suceso extraordinario en las proximidades. Otros barcos que se encontraban en las inmediaciones recibieron una llamada de socorro, en la que se revelaba un mensaje estremecedor. El capitán había perecido, junto con toda la tripulación. Tras recibir el angustioso mensaje, se produjo una caótica ráfaga de código Morse. Entonces, una voz en la radio pronunció las inquietantes palabras: «Muero». Trágicamente, la investigación que siguió confirmó el destino de la persona.
Los miembros de la tripulación fueron encontrados sin vida, esparcidos por la cubierta, con el rostro vuelto hacia el sol de forma escalofriante, como si hubieran sido testigos de un horror inimaginable. Incluso el fiel perro del barco había corrido una suerte similar, gruñendo amenazadoramente a una presencia invisible. Además, se habla de un incendio repentino y de la posterior evacuación antes de que el barco explotara y se hundiera. Desde aquel desconcertante incidente, persisten los interrogantes sobre la causa de la tragedia. Los expertos han barajado la posibilidad de que la bodega de carga del barco, que supuestamente contenía cianuro y nitroglicerina, provocara la explosión. También especulan con que estos materiales mortíferos, al haber envenenado potencialmente a todos los que iban a bordo, podrían explicar la ausencia de heridas visibles en muchos de los cadáveres. Número 17. RME Titanic. El RMS Titanic fue un barco increíblemente famoso y trágico construido por la White Star Line en 1999. Destacó por ser uno de los barcos más grandes y lujosos de su época. El 10 de abril de 1912, el Titanic emprendió su primer viaje desde Southampton, Inglaterra, hasta la ciudad de Nueva York. Sin embargo, nunca llegó al destino previsto. La tragedia sobrevino cuando el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte y perdió más de 1.500 vidas. A pesar de sus impresionantes características y avances, el desafortunado encuentro con el iceberg selló el destino del buque. El capitán Edward J. Smith había sido advertido de la presencia de icebergs en las inmediaciones, pero no redujo la velocidad ni cambió el rumbo del barco. Como consecuencia, el iceberg causó graves daños en el casco del buque. A pesar de los intentos por salvar el buque, el Titanic empezó a hundirse rápidamente. Por desgracia, no había suficientes botes salvavidas para acomodar a todos los pasajeros, y muchos no pudieron escapar a tiempo antes de que el barco se hundiera. La operación de rescate fue difícil debido a la falta de comunicación y coordinación con los barcos cercanos. El hundimiento del barco tuvo un enorme impacto en el mundo, siendo uno de los desastres marítimos más mortíferos de la historia. Número 16. La barcaza canadiense. En octubre de 2014, una barcaza canadiense partió de ATL rumbo a Tuktoyaktuk, en el norte. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. La barcaza se soltó de su línea y se embarcó en una extraordinaria aventura en solitario. Sin tripulación a bordo, recorrió la increíble distancia de 1.500 millas a lo largo de la impresionante costa de Alaska y se adentró en el vasto mar de Chukchi. Esta valiente barcaza desafió todas las expectativas, haciendo gala de su independencia y dejando a los espectadores boquiabiertos. Durante un tiempo se temió que la barcaza estuviera completamente perdida, pero entonces, en abril de 2015, sorprendió a todos al entrar inesperadamente en aguas rusas. Había logrado sobrevivir al invierno sin ayuda humana, para alivio de sus propietarios, la Canadian Northern Transportation Company. Sin embargo, también tuvieron que informar a los rusos de la posibilidad de que la barcaza pudiera suponer una amenaza. La barcaza transportaba gasóleo sulfuroso cuando desapareció, por lo que si hubiera desarrollado una fuga durante sus meses de navegación en solitario, podría haber causado una catástrofe medioambiental. El Fondo Mundial para la Naturaleza acabó participando en la operación de rescate y afortunadamente los rusos pudieron recuperar la barcaza errante sin más problemas. Número 15. Buque Lusitania. En mayo de 1915, el Lusitania, un barco que viajaba de Nueva York a Liverpool, se enfrentó a una situación peligrosa que podría haberse evitado. A pesar de las advertencias de las autoridades alemanas publicadas en periódicos estadounidenses y de anteriores hundimientos de mercantes británicos por submarinos alemanes, el buque decidió emprender su viaje. Trágicamente, cuando se acercaba a su destino, un submarino alemán ya había hundido 3 barcos británicos cerca de la costa sur de Irlanda, la misma ruta que el Lusitania estaba a punto de tomar. A pesar de las múltiples advertencias sobre la presencia de submarinos, el capitán William Turner las ignoró y siguió la ruta prevista. El barco incluso redujo la velocidad en condiciones de niebla, aumentando el riesgo. El capitán Turner hizo caso omiso de las instrucciones, acercándose a la costa donde se escondían los submarinos en lugar de mantener una distancia más segura.
tampoco mantuvo la velocidad máxima y descuidó la táctica del zigzag, utilizada por otros buques por seguridad. En consecuencia, un submarino alemán U-20 lanzó un torpedo contra el buque, que impactó en su casco 18 minutos después, hundiéndolo trágicamente. El incidente se cobró la vida de 1.195 de las 1.959 personas que iban a bordo. Aunque el capitán Turner sobrevivió, el hundimiento del barco desempeñó un papel importante en la formación de la opinión pública y, en última instancia, influyó en la decisión de Estados Unidos de entrar en la guerra. Número 14. Sabrina. En 1873, el Sabrina, una barcaza de vela construida en Whistle Bowl, Inglaterra, estaba destinado a ser un barco comercial en el Río de la Plata, en Sudamérica. Sin embargo, nunca llegó al destino previsto. En su lugar, el barco se utilizó en aguas europeas. Con el paso de los años se ganó la reputación de buque fiable y robusto. Sin embargo, en octubre de 1917, durante un viaje rutinario de Falmouth, Inglaterra, a Saint-Brieuc, Francia, el buque desapareció misteriosamente. El buque transportaba una carga de carbón procedente de Swansea. Apenas 2 días después de partir de Cornualles, fue avistado en Russell Point, situada al sur de la ciudad francesa de Cherburgo, aparentemente varado. Sorprendentemente, el barco no presentaba daños significativos, pero no había enviado ninguna señal de socorro y su tripulación no aparecía por ninguna parte. Hasta aquí la información disponible sobre el incidente. La teoría predominante sugiere que un submarino alemán capturó a la tripulación del barco, pero posteriormente encontró la muerte a manos de un buque de guerra británico. Sin embargo, la ausencia de agujeros de bala en el barco y la falta de una llamada de socorro hacen dudar de esta explicación. Como no hay más pruebas en las que basarse, el caso sigue sin resolverse y el destino de la tripulación del Sabrina sigue siendo un misterio. Número 13. El Costa Concordia. El Costa Concordia, un gran crucero, se hundió cerca de la costa italiana en el año 22, dando lugar a una de las peores catástrofes marítimas recientes. Este trágico incidente se cobró la vida de 32 pasajeros y miembros de la tripulación y causó importantes daños medioambientales. Propiedad de Costa Cruceros, filial de Carnival Corporation, el barco era uno de los mayores buques de pasajeros del mundo. El 13 de enero de 1912, se desvió de su rumbo previsto cerca de la isla de Giglio, mientras transportaba a más de 4.200 pasajeros y tripulantes. El capitán del buque, Francesco Schettino, cometió un grave error al acercarse demasiado a la costa, lo que provocó que chocara contra una roca y causara una brecha importante en su casco. A pesar de la gravedad de la situación, el capitán no ordenó rápidamente la evacuación, retrasándola más de 1 hora. La tragedia se saldó con la pérdida de vidas humanas y graves daños medioambientales. Se trata de la peor catástrofe marítima en la que se ha visto implicado un buque de pasajeros desde el hundimiento del Titanic en 1912. El impacto ambiental del barco fue grave, ya que vertió combustible y contaminantes al mar, dañando el ecosistema marino local. Siguieron batallas legales y el capitán y la tripulación se enfrentaron a cargos penales. Aún hoy, los supervivientes y las familias de las víctimas siguen atormentados por esta tragedia. Número 12. La ola oceánica. En abril de 1976, un pesquero español llamado Eduardo Pond, él se encontró con un velero muy pequeño cerca de la costa sur de Irlanda. El barco estaba parcialmente sumergido en el agua, pero la tripulación consiguió sacarlo a su cubierta. Para su consternación, descubrieron pruebas de que un audaz intento de cruzar el océano Atlántico había acabado en fracaso. La cabina del barco contenía documentos de identificación que lo confirmaban como el Ocean Wave, y su único ocupante, un artista conceptual holandés llamado John Adder, había desaparecido. El casco del Ocean Wave estaba cubierto de gruesos percebes, lo que indicaba que el barco llevaba al menos 6 meses a la deriva. En consecuencia, se asumió rápidamente que Adder se había perdido en el mar. Fue la decepcionante conclusión de lo que Adder había esperado que fuera un extraordinario viaje oceánico. Se había embarcado en Chatham, Massachusetts, Estados Unidos, 10 meses antes. ¿Podría ser que su desgracia se debiera simplemente a que se había perdido?
Su cámara y sus cuadernos no estaban en el camarote, pero todo lo demás permanecía intacto. Sin embargo, los alumnos de Adler estaban convencidos de que había fingido su muerte para empezar una nueva vida en otro lugar. Tal vez tuvieran razón en sus sospechas. Número 11. El Jianseng. El enorme océano es increíblemente vasto, por lo que no es muy sorprendente que un enorme petrolero de 80 metros de eslora quedara a la deriva en el mar durante muchísimo tiempo antes de ser finalmente descubierto. Este barco, más tarde identificado como el Jianseng, tenía un origen desconocido. En 2006, fue avistado a la deriva cerca de Weipa, Queensland, por un avión de la Guardia Costera Australiana. Tras un examen más detallado, se determinó que el barco no funcionaba correctamente. Su cable de remolque estaba roto y no había nadie a bordo. Se habían borrado todas las marcas identificativas de la embarcación, aunque no había signos de violencia ni de actividades ilegales. A pesar de los esfuerzos, los guardacostas no pudieron rastrear el origen del barco. Por ello, lo hundieron intencionadamente en aguas profundas. Cuando las autoridades abordaron el barco, no encontraron indicios de presencia humana reciente, pero sí una cantidad significativa de arroz a bordo. Esto llevó a algunos a especular con la posibilidad de que se hubiera utilizado como buque de reabastecimiento para barcos pesqueros que faenaban fuera de la zona económica exclusiva australiana. Los dos motores estaban inoperativos y no se podían volver a poner en marcha, y varios componentes habían sido ampliamente desmontados. Es probable que el buque estuviera siendo remolcado a un desguace cuando se rompió el cable de remolque. Número 10. SS Valencia. El SS Valencia, un buque de vapor construido en 1882, tiene una trágica historia que ha fascinado a historiadores y entusiastas marítimos durante más de un siglo. Conocido por su fiabilidad, el barco había transportado con seguridad personas y mercancías a través del Océano Pacífico. Sin embargo, en enero de 1916, se produjo un desastre que se cobró la vida de más de 100 pasajeros y tripulantes. Programado para navegar de San Francisco a Seattle, el barco se encontró con una fuerte tormenta de invierno, haciendo imposible la navegación debido a la espesa niebla y los fuertes vientos. A pesar de los intentos del capitán James Johnson por cambiar el rumbo, el barco encalló en un promontorio rocoso, dejando a los pasajeros varados. Las aguas agitadas y la traicionera costa dificultaron los esfuerzos por lanzar botes salvavidas, lo que provocó que muchos pasajeros y tripulantes fueran arrastrados por la borda o quedaran atrapados en el barco que se hundía. A pesar de los intentos de rescate, se perdieron más de 100 vidas en este trágico suceso. Tras el naufragio, surgieron historias sobre el barco fantasma del SS Valencia. Los testigos afirmaron ver el barco espectral navegando por la costa de la isla de Vancouver, con su tripulación y pasajeros fantasmales atrapados para siempre en las heladas aguas del Pacífico. Los gritos y gemidos de angustia de los perdidos resonaban en la costa cubierta de niebla, perpetuando el inquietante legado de esta tragedia marítima. Número 9. Mars Enfim. A veces no podemos evitar pensar que la gente que inventa nombres para los barcos está invitando deliberadamente a los problemas. Este hermoso yate brasileño se llama Mar Sem Fin, que traducido al español significa Mar sin fin. Pues bien, estuvo a punto de hacer honor a su nombre, convirtiéndose en un residente permanente del océano. El desafortunado incidente tuvo lugar en el año 22, cuando el barco se hundió en la ensenada de Ardley, en la Antártida. Curiosamente, se convirtió en un lugar muy fotografiado por los turistas antárticos, ya que la silueta del buque podía verse bajo el agua. Durante los meses más cálidos, partes del barco emergían parcialmente de las olas, creando la ilusión de un barco fantasma flotando graciosamente. Afortunadamente, los 4 tripulantes a bordo, que estaban filmando un documental sobre la Antártida, consiguieron pedir ayuda y fueron rescatados por un buque chileno. Sin embargo, el barco quedó firmemente atascado y no pudo ser rescatado de inmediato. Para colmo, el agua que había inundado el casco se congeló y provocó su rotura. Se necesitó más de un año y un complejo proceso con boyas para devolver el barco a la superficie. Lamentablemente, para entonces había sufrido daños importantes, por lo que era probable que el barco fuera desguazado. Número 8. Donald Crowhurst.
En las Islas Caimán yace un inquietante barco abandonado rodeado de restos en descomposición. Su capitán desaparecido, Donald Crowhurst, ha dejado tras de sí inquietantes vestigios. Este pecio maldito tiene una oscura reputación. En 1969, Crowhurst, hombre de negocios británico y marinero inexperto, se embarcó en una empresa nefasta. Con planes ambiciosos pero equivocados de competir en una regata mundial, pronto se dio cuenta de que su falta de habilidades y equipo le impedirían terminar. En un acto desesperado, apagó su radio y navegó a la deriva por el vasto océano Atlántico. Dando falsos informes de su posición a los organizadores de la regata, esperaba volver a la última posición a medida que se acercaban sus rivales. Lamentablemente nunca llegó a ese punto. Con el tiempo, el comportamiento de Crowhurst se volvió cada vez más errático. Se pasaba el día escribiendo un extenso manifiesto de 25,000 palabras sobre cómo lograr la trascendencia a otra dimensión. Se cree que sufrió un accidente y cayó por la borda o que se arrojó deliberadamente del barco debido a su deteriorado estado mental. La naturaleza extraña e inestable de sus escritos indicaba una grave crisis psicológica. El barco acabó siendo recuperado y vendido a pescadores jamaicanos, pero encalló repetidamente. En 1983, encontró su lugar de descanso definitivo, donde permanece hoy. Tal vez sea mejor dejar que este naufragio permanezca intacto y en paz, porque su historia es un misterio y una tragedia inquietantes. Número 7. Un buque desastroso. El río Unmaru, un pesquero japonés, adquirió notoriedad mundial cuando desapareció durante el devastador terremoto y tsunami de Tohoku en el año 21. Propiedad de la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori. Esta embarcación de 20 metros de eslora se construyó en 1968 y se utilizaba principalmente para la pesca de calamares y salmón. Desgraciadamente, en el momento del terremoto y el tsunami, el barco estaba atracado en un puerto pesquero de la prefectura de Aomori, que resultó muy afectado por el catastrófico suceso. Cuando el tsunami azotó la costa japonesa en marzo de 2001, una ola gigantesca arrasó el puerto donde estaba anclado el barco. La fuerza de la ola fue tal que el barco se soltó de sus amarras y quedó a la deriva en mar abierto. A pesar de los esfuerzos de los guardacostas japoneses por localizar el buque, este permaneció oculto durante más de un año. En abril del año 23, los guardacostas estadounidenses encontraron el río Unmaru, un barco a la deriva en el Océano Pacífico durante más de un año. Fue descubierto frente a la costa de Alaska. La Guardia Costera determinó que el barco se encontraba en un estado peligroso, poniendo en peligro a los barcos cercanos. Como resultado, optaron por hundir el buque, concluyendo así el extraordinario viaje del barco fantasma, Río Unmaru. Número 6. MV Alta. Un barco fuerte puede navegar por el océano durante mucho tiempo, pero ningún barco puede mantenerse a flote indefinidamente. El MV Alta tuvo una larga vida tras su botadura en 1976 como buque de carga. Sin embargo, acabó siendo abandonado debido a una pérdida total de potencia mientras navegaba entre Grecia y Haití en septiembre de 1918. La tripulación quedó atrapada en el barco durante 20 días, hasta que los guardacostas estadounidenses los encontraron y rescataron. Para entonces, el Alta había llegado casi a la deriva hasta Puerto Rico. Desgraciadamente, los intentos de recuperar el barco varado resultaron infructuosos, y la tripulación tuvo que ser trasladada por aire a un lugar seguro, mientras el buque se daba por perdido en el mar. Pero la historia no acabó ahí. Sorprendentemente, el barco cambió de rumbo sin tripulación y emprendió el regreso hacia Europa. Tras navegar solo por aguas internacionales durante año y medio, llegó milagrosamente sin daños a la costa del condado de Cork, en Irlanda, en febrero de 20. Se ha convertido en una popular atracción turística, y aún existe la posibilidad de salvar y reparar el mercante. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. Permanece varado en la rocosa costa irlandesa, cautivando a los visitantes con su intrigante historia. Ahora es el momento de la selección del suscriptor. Este misterioso barco apareció en la costa irlandesa sin dejar rastro de su tripulación. No tenía marcas que indicaran a qué país pertenecía, ni marcas, ni banderas, absolutamente nada.
Además, estaba increíblemente oxidado, como si hubiera estado abandonado durante mucho tiempo. He aquí una recreación artística del aspecto que podría haber tenido el barco. Por desgracia, no podemos compartir el barco real porque nadie se atrevió a entrar en él cuando apareció por primera vez. Extrañamente, desapareció durante la noche y nunca se volvió a ver. ¿Qué cree que ocurrió? ¿Podría haber gente a bordo? Por favor, comparte tu opinión sobre lo que acabamos de mostrar en la pantalla. Número 5. El Cass II. El catamarán Cass II fue descubierto a la deriva frente a las costas australianas en 2007, sin rastro de sus 3 tripulantes. Parecían haberse desvanecido misteriosamente, dejándolo todo atrás. La escena permanecía inalterada, con comida en una mesa puesta, un GPS que funcionaba, chalecos salvavidas y un ordenador portátil abierto. Surgieron especulaciones, sugiriendo que los miembros de la tripulación, Peter y John Turnstead, y el patrón Desbatten, habían escenificado su desaparición a efectos del seguro. Otros especularon sobre contrabandistas de drogas, piratas o incluso sucesos paranormales. Sin embargo, tras un año de especulaciones, un forense se encargó de desentrañar la verdad sobre los desaparecidos. En el catamarán se produjo un trágico incidente durante su viaje de 2 meses a Australia Occidental. El forense, Michael Barnes, determinó que una cadena de acontecimientos desafortunados condujo a la muerte de los inexpertos marineros. Uno de los hermanos cayó por la borda mientras intentaba desenredar un sedal de la hélice. El otro hermano intentó rescatarlo, pero también acabó en el agua. En un esfuerzo por maniobrar el yate y salvar a los hombres, el patrón cayó por la borda debido a un giro inesperado de la botavara. Lamentablemente, en las aguas agitadas, los 3 hombres lucharon por alcanzar el catamarán y probablemente se ahogaron, incapaces de volver a ponerse a salvo. Número 4. El Seal. Si se hablara con los amigos de Manfred Fritz Badger OTT, el aventurero marino alemán, dirían que no temía perder la vida en el mar de la forma en que lo hizo. Estaban acostumbrados a no saber de él durante semanas o incluso meses mientras navegaba alrededor del mundo con su yate, el Seal. Sin embargo, en el año 24 se embarcó en una expedición que resultó ser un viaje más allá de sus límites. Tras más de 2 meses sin noticias de Manfred, se inició una misión de búsqueda y rescate. Lamentablemente, no pudieron encontrar rastro alguno del director general. No fue hasta el mes de febrero siguiente cuando el yate fue finalmente avistado cerca de Barbeau, en Filipinas. Un grupo de marineros franceses abordó el yate con la esperanza de encontrar a alguien con vida, pero Manfred ya había fallecido en su escritorio varios meses antes. Para entonces, su cuerpo se había momificado, con un radiotransmisor cerca de la mano y una carta de despedida a su mujer delante. Manfred fue descubierto rodeado de fotos de sus seres queridos, que con suerte le proporcionaron cierto consuelo en sus últimos momentos. Aparte de las velas rasgadas, el yate no sufrió daños, por lo que resulta difícil determinar las circunstancias exactas de su muerte. Número 3. Octavius. En 1716, el Octavius partió de Londres, Inglaterra, rumbo a Asia. Al año siguiente, el barco llegó sano y salvo. Sin embargo, el capitán, seducido por un tiempo inusualmente cálido, decidió dar un atrevido rodeo en su viaje de vuelta a casa. Su objetivo era navegar por el Paso del Noroeste, una traicionera ruta que conecta los océanos Atlántico y Pacífico a través del Océano Ártico, en la región septentrional de Canadá. En aquella época, nadie había completado con éxito este peligroso viaje. No fue hasta 1850 cuando Robert McClure descubrió una ruta septentrional rodeada de hielo, y pasaron otros 50 años antes de que un barco realizara con éxito el viaje. El explorador noruego Roald Amundsen pasó 4 años realizando esta hazaña, de 1903 a 1906. Lamentablemente, el capitán del Octavius sobreestimó sus capacidades, lo que tuvo trágicas consecuencias. 13 años después de su partida, The Herald, un barco ballenero, tropezó con el Octavius enterrado en el hielo en 1775. Los restos congelados de los 28 miembros de la tripulación, incluidos la mujer y el hijo del capitán, fueron descubiertos a bordo. El capitán se encontraba sentado en su escritorio, bolígrafo en mano, con la última posición conocida del barco registrada a 250 millas al norte de Alaska.
El barco se encontraba al oeste de Groenlandia, lo que indicaba que había atravesado con éxito los estrechos pasos del Paso del Noroeste tras la desaparición de la tripulación. Número 2. Seabird. Hay muchas habladurías y conjeturas sobre lo que ocurrió en el buque mercante llamado Seabird. Es difícil saber qué es verdad y qué no. He aquí algunos de los hechos importantes. El barco fue conducido por un hombre llamado John Hook hasta 1715, y no había nada inusual sobre él antes de entonces. Fue avistado acercándose al puerto de Newport y Rhode Island durante el verano de ese año, aparentando navegar normalmente. Solo cuando se acercó la gente se dio cuenta de que no había tripulación a bordo. El barco podría haber naufragado violentamente en el mar, pero en lugar de eso, navegó tranquilamente a través de las olas y se posó en Easton Speech, permitiendo que un equipo de rescate subiera a bordo. Los únicos seres vivos que encontraron fueron el gato y el perro del barco. Faltaba la tripulación, pero nadie pudo determinar por qué se habían marchado. La tetera del fogón parecía usada y el desayuno estaba preparado en las mesas de la cocina. El bote salvavidas había desaparecido, lo que indicaba que la tripulación había abandonado el barco. Probablemente llegaron a tierra antes de partir. El capitán Buxom y su tripulación desaparecieron, y el Seabird, por su cuenta, se liberó de la playa al día siguiente y zarpó, convirtiéndose en una historia legendaria. Número 1. El insumergible buque fantasma. Una de las historias más cautivadoras del Ártico es la del SS Baichimo, un barco abandonado que llevaba casi 100 años flotando en sus aguas heladas. El Baichimo, un carguero de 1.300 toneladas, fue construido en Suecia en 1914. Se utilizaba principalmente para transportar mercancías valiosas como pieles, madera y otros suministros entre Canadá y Estados Unidos. En 1931, mientras regresaba a Vancouver, el barco quedó atrapado en el hielo. Temiendo que se hundiera, la tripulación abandonó el barco. Sin embargo, para sorpresa de todos, el barco se negó a sucumbir. Consiguió liberarse del hielo y comenzó a vagar sin rumbo por el océano Ártico durante los años siguientes. Este misterioso barco intrigó a muchos, ya que desafiaba las leyes de la naturaleza y se mantenía a flote a pesar de las duras condiciones. Maniobró entre el hielo durante casi una década antes de desaparecer. A lo largo de los años se produjeron avistamientos esporádicos del barco, lo que consolidó su estatus de legendario barco fantasma que recorre los mares del Ártico. Se rumoreaba que estaba maldito y habitado por espíritus malévolos. Pero el barco continuó su incesante deriva. En 1962, casi 30 años después de su abandono, un grupo de cazadores inuit avistó el barco. No tardaron en informar de su descubrimiento al gobierno canadiense, pero la búsqueda exhaustiva del Baichimo no dio ningún resultado. ¿Cuál de estos misteriosos barcos fantasma te ha asustado más? Comparte tu opinión en la sección de comentarios.